Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Rocoso. Él es de las tortugas ninja. La verdad, yo no lo había visto. Es a petición de Rita Reyes. Ella me lo pidió que lo tejiera. Gracias por tu donativo, Rita, y te mando saludos. Espero que te guste. Yo no sabía que existiera este personaje y mide 27 centímetros de alto. Vean, espero que les guste y que ya tengan más completa la colección de las tortugas ninja. La verdad sí, yo jamás lo había visto, pero espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito te animes a suscribirte y que veas más de los 500 tutoriales que tengo en mi canal de YouTube. ¿Y qué más te puedo decir? Vean el detalle, espero que les guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, vamos a comenzar, como ya vieron, a tejer a Rocoso. Este es un patrón con petición, ahora sí con donativo. Muchas gracias, Rita Reyes. Este patrón está hecho para ti. Este personaje sale en las tortugas ninja, ¿ok? Yo no lo sabía, pero ella me estaba comentando que es de que sí sale. La verdad, yo no veo las caricaturas de las tortugas ninja, pero hay personas que sí son hiper fanáticas. Entonces tú sabes qué personaje es. No te doy mucha especificación porque yo no lo sé quién es, pero parece ser que sí es amigo o compañeros de las tortugas ninja. Entonces es como un rinoceronte con cuerpo de humano, ¿ok? Entonces vamos a necesitar 2 tonos de grises. El gris claro es para el cuerno. El gris oscuro es para los brazos y la cabeza. El mostaza es para el pantalón. El café es para las botas y todos los accesorios como carrillera. De hecho lleva como una katana o algo así. No estoy muy segura. Entonces puedo agregar algunos tonos de café en oscuro para que se diferencien unas de otros. Las botas también son cafés. El color crudo es para las suelas de la bota. Y el amarillo tenue es para la playerita que lleva el rinoceronte. Vamos a necesitar fieltro amarillo. Bueno, yo no tengo fieltro amarillo, pero voy a usar foamy amarillo para los ojos. Voy a necesitar dos botones, no es cierto, 2 ojos de seguridad, que esta vez sí tengo, de medio centímetro de diámetro, en color negro. Vamos a tejer con un gancho. A ver, espérenme. Ay. No lo separé. Bueno, del número 3. Espérenme. Ahí está. Más bien de 3 milímetros. Es que aquí lo marcan como número 5. Pero, es que vean. Es lo que no me gusta de este tipo de gancho. Porque yo como uso crema, se queda embarrada en el gancho y lo hace sentir pegostoso. Pero ahorita lo limpio con una toallita antibacterial y ya queda. Entonces, ¿qué más necesitamos? Voy a ocupar, si es para niño no le pongas esto. Voy a ocupar banderillas para el soporte y se pueda parar. Y creo que ya. Espero me salga, aunque yo creo que tú ya viste que sí me salió. Y necesitamos relleno, ¿sale? Entonces, voy a comenzar tejiendo
los brazos. Ok, vamos a necesitar también cartón, un pedacito de cartón para la base de los zapatos del muñeco. Ok, miren, esta es la manita y vamos a tejerla. Ok, yo sé que, ay, perdón, que el brazo debería de ser un poquito más grueso, pero miren, queda bien así para que esté proporcional al mono. Entonces, miren, vamos a tejer 4 deditos para la muñeca, para la mano, ¿ok? Entonces, ya me conocen. Hacemos 3 dedos por separado, rematados, y el último no lo rematamos. Entonces, hacemos 2 cadenas, voy a hacer el dedo, y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo y empujo. Entonces, en la vuelta 2 y 3 vamos a tejer punto por punto. Todas las vueltas las subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y rematamos. Y el cuarto dedo no lo rematan, ¿ok? Entonces, van a tejer, miren, esto lo volteo así y hago la tercera vuelta. Entonces, lo tejo, rematamos y el cuarto dedo no lo rematan. Los tejen y regresamos para unir. Ok, ya que terminamos los 4 dedos, vamos a hacer en la vuelta 4, voy a tejer una cadena, 2 puntos bajos, y tomo otro dedo y tejo 2 puntos bajos, 1, 2, y tomo otro dedo y tejo 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4. Ay, espérame, que lo clave mal. 4. Y me voy al del medio y hago 2 puntos bajos. 1, 2. Y me voy al primer dedo y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 7, 2, 4, 6, 7. Sí, vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo el otro dedo, lo tejo 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Y me voy a la mano otra vez y tejo 6 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4,
5, 6 y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 8 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 16 puntos bajos. Ok. Y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, relleno la manita y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 4 veces y nos va a dar un total de 8 puntos bajos. Lo tejo. No, espérenme. Vamos de una vez a cambiar el color para la vuelta 11. Ok. Una disminución. Un punto bajo. Otra disminución. Y antes de cerrar la vuelta vamos a hacer esto. Miren. Voy a cortar. Y vamos a tomar el color café. Doblamos la punta. Así. Y cierro. Jalo el gris. Hago un amarre. Así. Y de la vuelta 11 y 12 tejo punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Lo tejo vuelta 11 y 12 y cambiamos a color gris otra vez. ¿Sale? Ok. En la vuelta 13 a la 22 vamos a tejer punto por punto. Ok. En color gris. Lo tejo y regreso. Rematamos cuando llegue a la vuelta 13 y hacemos los dos bracitos. Ok. Entonces, lo tejo de la vuelta 13 a la 22 y regreso. Ok, ya tengo las dos manitas. Ahora vamos a hacer las piernas. Ok, miren, ya quedó el pie. Vamos a necesitar el cartoncito, pero miren, vamos a tejer la planta del pie y vamos a sacar la plantilla. Ok, entonces nada más vamos a poner así el tejido y lo marcamos alrededor y recortamos. Ok, vamos a comenzar la planta. Para la planta vamos a comenzar con el color como crudito, ok, que es la suela. La primera pierna se remata, la segunda no. Ok. Vamos a comenzar con 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Más una. A partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. En la última cadena tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Jalo. Y en las cadenas flotantes voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y en la última cadena flotante tejo un aumento.
Y esto me da un total de 14 puntos bajos. En la vuelta 2 voy a subir con una cadena y tejo un aumento, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y tejo 2 aumentos, 1, 2 y tejo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y tejo un aumento. Y cierro con un punto deslizado y me da un total de 18 puntos bajos. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tejo un aumento, un punto bajo, un aumento, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. Y nos da un total de 22 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4. Espérame, Chompis, estoy trabajando. Que quiere jugar y es una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Espérame, hermosa, espérame. 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ay, déjenme jugar un ratito con ella porque si no, no me va a dejar trabajar. Ok, perdónenme, es que sí, está muy ansiosa y me empieza a ladrar y empujar el sillón, entonces no me deja trabajar. Ok, me quedan 7 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tejo un aumento. Y me dan 26 puntos bajos. ¿Ok? Aquí es donde vamos a hacer esto. Vamos a poner el tejido y marcamos hacia alrededor con un lápiz y recortamos. Yo lo hago más pequeño para que nos quede bien, ¿ok? Porque si tú lo haces exactamente del tamaño, al momento de tejerlo a otra vuelta ya no va a quedar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pegarla con silicón líquido. Ok, espérenme. Así. Y vamos a tejer la siguiente vuelta. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 26 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, en la vuelta 6 vamos a cambiar de color. Ya saben, antes de cerrar la vuelta, remato
y cambio a color café. Doblo la orilla, la punta, jalo, cierro la vuelta, jalo el crema, bueno, el crudo, y hago un amarre. Así. Y de la vuelta 6 a la 8 vamos a tejer punto por punto, pero ahora tomamos el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso de la vuelta 6 a la 8. Punto por punto. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y son 4 disminuciones. 1, 2, 3, 4. Tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de 22 puntos bajos. Ok, en la vuelta 10 vamos a tejer una cadena y tejo 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo 3 disminuciones. Va 1, 2, 3 y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cierro con un punto deslizado. Vean. Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 disminuciones. Va 1, 2, 3 y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vean. Me da un total de 16 puntos bajos. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, 8 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hago una disminución. Y luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta y me da un total de 15 puntos bajos. Pero antes de cerrar la vuelta vamos a cambiar a color mostaza. Ya rellené el piececito. ¿Ok?
Espérenme, estoy enredando en el café. Ahí está. Entonces, cambio a color mostaza y regreso. O bueno, ahorita vemos de una vez. Rellénenlo bien. Y ya quedó el pie. En la vuelta 13 a la 20, espérenme. Ay, ahí está. A la 23 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena cada vuelta la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 13 a la 23 vamos a tejer punto por punto y rematamos la primera piernita y la segunda no. Las tejo y regreso. Ay, ok. Una disculpa, ayer tuve que salir al Seguro Social y ya saben, pues me tardé muchísimo. Y ya no pude tejer porque sí, me llevó mucho tiempo la ida. Ok, vamos a hacer la unión de las dos piernitas. Entonces, vamos a hacer la vuelta 24. Comenzamos con una cadena, un punto bajo, 3 cadenas, alineo, clavo y tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. Va 1, 2, 3. Y tejo 14 puntos bajos de la primera pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y cierro con un punto deslizado. Así. ¿Ok? Ok, en la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, 3 puntos bajos en las 3 cadenas flotantes que quedaron, 2 y 3. Tejo 15 puntos bajos, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 puntos bajos que había hecho en las de cadenas. 1, 2, 3.
y tejo 14 puntos bajos de la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Así 14, 14. Y cierro con un punto deslizado. Me había dicho que 15, ¿eh? No, eran 14 puntos bajos. Que me emocionó. ¿Ok? Entonces, vean. Y me da un total de 36 puntos bajos. De la vuelta 26 a la vuelta 30 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejemos, son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejemos y al final vamos a cambiar a color gris. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Miren, creo que no sé si ponerle los palitos para sostener las piernas. Yo creo que sí. Vean. Pero déjenme relleno primero. Bien, bien, bien. Los pongo y regresamos porque ya puse el color gris para tejer las vueltecitas que necesitamos. Así. Ok, miren, ya sí puse los palitos para sostener las piernas. En la vuelta 31 a la 33, no, a la 32, 31 y 32 vamos a tejer punto por punto en color gris. Regresamos y cambiamos a color amarillo. ¿Ok? Entonces, lo tejo vuelta 31 y 32 y regreso. Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer en color amarillo punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 34 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 35 a la 40 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 41 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. 3, 4, 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 42 vamos a pegar los brazos. Vamos a tener cuidado que el dedo gordito, de arriba, vaya hacia el frente. ¿Ok? Entonces comenzamos. Hago una cadena y tejo 17 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Tomo el brazo y lo parto a la mitad, lo atravieso y lo voy a unir por 4 puntos bajos. Va. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y tejo 20 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya me perdí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 y 17, 18, 19 y 20. Ahí están. Ahora tomo el otro brazo y con cuidado de que quede el dedo gordito hacia adelante y tejemos 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3 y 4. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok. En la vuelta 43 vamos a hacer esto. Tejo una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 2, 3, 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo 6 veces y me da un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y la disminución. Ok, en la vuelta 44 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 45 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 46 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale?
Ok, en la vuelta 47 vamos a tejer. Cambio a color gris y tejemos un punto bajo, un aumento. 12 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 48 a la 53 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. En cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Sale punto por punto, vuelta 48 a la 53. Ok, miren, vamos a tejer 3 vueltas más de la vuelta 54 a la 56. Punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. Ok. En la vuelta 58 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 59 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 60 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, una disminución 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 61 vamos a hacer esto. Tejo una cadena y tejo 6 disminuciones. ¿Sale? Las tejo y regreso. Todavía me falta la trompa, o sea, te estoy pensando cómo hacerla. Entonces, vamos a terminarlo con 6 disminuciones, rematamos, dejamos estambre para poder cerrar el círculo y regresamos. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Esperen, alejo. Y nos quedó de 27 centímetros de alto. ¿Ok? Vamos a hacer la trompa del muñeco. Espero que me salga. Es que está raro la trompa del rinoceronte. Pero vamos a ver cómo me queda. Déjenlo, pienso y ahorita regreso. Ok, para hacer la trompa vamos a utilizar el color gris. Y comenzamos con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado.
jalo. Y la vuelta 2 es una cadena, un aumento. Son 6 aumentos, un aumento por cada punto. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 es una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4, en la vuelta 4 y 5 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok, vamos a hacer en la vuelta 6 a la 8 punto por punto. Es que lo había cambiado, pero la verdad no me convenció. Entonces, por eso parece que en vez de que diga de la 4 a la 8, vamos a tejer punto por punto, pero es que iba a ser de otra forma, pero no me latió. Entonces, vamos a tejer vuelta 7 de la 6 a la 8, punto por punto. Ay, perdónenme. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, ahora vamos a dejar algo de estambre para poderlo unir a la cara. Lo rellenamos. Así. Y vamos a coserlo. Lleva 2 cuernos aquí. Así. Y voy a unirla, pero voy a unirla a 2 vueltas del cuello. ¿Ok? Es pellizquito. Y así. Y voy a hacerlo que parezca un poquito a los lados. Así como aplastadito. Que se vea así. ¿Ok? Que abarque un poquito hacia los lados. Lo coso y regreso. Ok, vamos a empezar la trompa, pero la parte de abajo. Entonces, vamos a hacer casi lo mismo. 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo, rematamos, dejando estambre para poderlo unir. O no, aquí sí lo vamos a cortar en el remate en corto, porque lo voy a pegar con silicón. Sí, porque este no va relleno. ¿Ok? Entonces, tejo de la vuelta 3 a la 6, punto por punto. Ok, miren, así quedó. Y vamos a pegarla así. Ok, entonces vamos a hacer esto. Pongo silicón aquí en la orilla y pongo acá. Así. Uy.
Siempre pasa lo mismo. ¿Ok? Y así quedó. Ahora, va a llevar sus colmillos, o sea, en color blanco, aquí. Y va a llevar cuernos acá arriba. Vamos a hacer los cuernos. Ok, miren. Hice sus colmillitos. El de en medio es más grande, los dos de al lado son iguales. Y puse 2 poritos de la nariz. Vamos a hacer los cuernitos. Ay, con la pluma. Nada, agarra su gancho. Y hacemos 2 cadenas y tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Tejo 4 puntos bajos en la segunda cadena. Jalo y tejo en la vuelta 2, una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Empujo y jalo. Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento, 2 veces. Y me va a dar un total de 6 puntos bajos. Así. Sale y cierro. Dejen, vamos a medir. Y hago en la vuelta 4, hago punto por punto. Una cadena y tejo 6 puntos bajos. Lo tejo. A ver, dejen veo si ya queda del tamaño. Así. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Sí, lo voy a dejar así. Vamos a rematar. Así. Y vamos a hacer otro igual, pero con 3 vueltas nada más. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. Vamos a poner primero el pequeño. Le pongo silicón. Y lo voy a pegar aquí. Luego al grande. Y hago aquí. ¿Sale? Lo dejo secar y vamos a hacer las orejas. Ok, miren. Ya quedó la oreja, pero vean los ojos. Hice como 2 gotitas de 1.7 centímetros de alto por 1.2 y le hice un hoyito a la gotita en medio para poner el ojo. Y las gotitas van hacia arriba. Entonces, voy a pegar aquí. Así. Voy a pegar así como he encontrado los ojitos. Miren. Y ya quedó. Entonces, esto sí es de tanteo, de que en la parte de en medio hagan el pellizquito para hacer el hoyito. Ahí está. Espérenme.
así. Ok. Lo dejo secar y hacemos la orejita. Ok, vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y en la vuelta 2 hacemos. Espérenme, porque si no me voy a... Hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 2 veces. Y nos da un total de 8 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Bueno, ya terminé. Cierro con el punto deslizado. Vamos a empujar esto hacia arriba. Y en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 2 veces. Y nos da un total de 8 puntos bajos. Esto hay que, ahí está. Así. 1, 2 y el aumento. Y cerramos con el punto deslizado. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 2 veces y nos da un total de 10 puntos bajos. Así. Va 1, 2, 3 y un aumento. Y cierro la vuelta. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 2 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. 3, 4 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo, rematamos y dejamos estambre para coserla a la cabeza. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, vamos a quedar que la oreja quede a la 2, 4, 6, 7. Entre la 7 y la 8, la orilla. 2, 4, 6, 7. Aquí. Entonces, la coso y regreso. 2, 4, 6, 7. Ahí está. Y que quede a la mitad de los brazos. Atravieso la oreja. Así. Y atravieso la parte de abajo. Atravieso la oreja. Ok, así. Y pego las 2 orejitas y regreso. Ok, ya quedó. Ahora vamos a hacer las bolsas que lleva aquí. Y nos faltan las carrilleras. Miren. Ahí ando enchilada. Es que estoy comiendo zanahoria con chile. Aquí en México nos encanta la fruta así y la verdura. Vamos a hacer el bolsillo en el color mostaza del pantalón.
Y vamos a tejer 6 cadenas más una. 3, 4, 5, 6 y una. Y a partir de la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, giro el tejido, subo con una cadena y tejo otra vez punto por punto. Son 6 puntos bajos. De la vuelta 2 a la vuelta 5 voy a tejer punto por punto. Ahí me enchilé. Subo cada vuelta la subo con una cadena. Lo tejo, rematamos y regresamos. Ok, vamos a poner, escondí las tiritas y vamos a ponerle silicón líquido en las orillas, así. Y vamos a pegarlo a un costado de la pierna. Ok, así. Entonces nos falta hacer el cinturón y la carrillera y creo que la katana. Ay, voy a ver con la katana qué onda. Yo creo que la hago con una banderilla y papel aluminio, pero voy a ver eso. Ok. Para el cinturón vamos a tejer 50 cadenas más una. Y vamos a tejer 50 puntos bajos. Sí, 50 puntos bajos. Lo tejo punto por punto y regreso. Rematamos, pero dejamos estambre para poderlo coser y cerrar el cinturón. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así, punto por punto. Ay, miren, punto por punto. Perdónenme, es que había tenido el alejamiento de la cámara y no me había dado cuenta. Entonces, 50 cadenas y a partir de la segunda cadena, a 50 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Así. Ok, miren, lo voy a pegar con silicón porque creo que me salió más largo de lo que pensé. Entonces, pero es que no sé, como se baja, creo que no, miren, sí me salió un poquito más largo, pero no importa. Voy a pegarlo con silicón, entonces de nada me va a servir haber dejado la tirita, por eso la corté y entonces lo pego y regreso. Les voy a decir que mejor lo hagan con 45 puntos bajos, con 45 cadenas, para que les quede mejor. Miren, sí quedó bien. Pensé que quedaría más, más largo y no. Entonces sí son los 50 cadenas, para que no se vea apretado. Entonces, vamos a hacer la carrillera. Y el otro va a ser como cadenita nada más, porque tiene como una tirita que detiene la katana. Es que saben que no viene como viene en la parte de atrás, pero vamos a hacer una cadena y ahorita regreso. Ok, miren, no es una katana, creo que es un cuchillo. Y va así. Vamos a tejer 50 cadenas. Y vamos a rematar. Dejen. Ajá.
Y entonces esto va así. ¿Ok? Y aquí lleva colgada una granada. Y voy a pegar esto con silicón. Así. Y vamos a hacer otras 50 cadenas. Más una. Déjenla hago y regreso. Pego esto. A ver, espérenme. Así. Pego esto. Y regreso. Para la carrillera vamos a tejer 50 cadenas. Y vamos a tejer 50 cadenas más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena 50 puntos bajos dobles. Son los que llevan lazada y jalamos 3. Lazada, clavamos y jalamos 3. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya la tejí y voy a pegarla al contrario de lo que pegué acá, de la delgadita. ¿Ok? La voy a pegar y vamos a ver qué accesorios le puedo poner, como ¿cómo se llama? Las balas, la granada y cosas así. Pero eso ahorita lo hago. Ok, miren. La granada la voy a hacer con un pistilo de Navidad que tengo. Entonces, lo voy a cortar y la voy a colgar aquí. Va aquí. Ahora, las balas, tengo estas cuentitas y las voy a pegar aquí. Tú puedes usar lo que tú gustes para que se vean los accesorios. Y con cartón voy a hacer la espada. Así. Aquí. Así. Y la espada la voy a hacer con cartón. Ok, miren, le hice la forma del cuchillo y lo forré con papel aluminio. Y esta parte, bueno, voy a pegar esto. Así. Y aquí le voy a pasar tantito silicón. Así. Y vamos a hacer esto. Voy a enredar el estambre. Así.
hasta cubrir todo el mango del cuchillo. Y voy a ponerle un pedacito, una gotita de silicón. Así. Y ya quedó. Y esta va pegada en esta parte. Así. Así. Le pongo silicón. Y la pongo un poquito sesgada. ¿Ok? En esta parte, creo que sí. A ver, déjenme ver. Lleva como una tortuguita. Ah, creo que sí tengo. Miren, tengo fieltro y va así. Y lleva un tono cafecito. Déjenla, hago. Lleva un caparazón. Aquí. Y creo que es café. Y lleva las manchas en tono verde. Es un verde más oscuro que pero tendiendo a... Miren, algo así. Ok. Voy a más o menos hacer la forma, pero no es algo así. La voy a dejar así. La voy a pegar y la voy a pegar del lado de aquí, en la cadera, así. ¿Ok? Pero es un como caparazoncito de tortuga. No sé por qué, pero así lo lleva. Lo lleva aquí. Así. Así. Algo así. ¿Ok? Y ya quedó. Ok, miren, me falta algo. Aquí voy a hacer una ceja. Y voy a hacer 10 cadenas más una. Y hago 10 puntos bajos. Ahorita se las enseño. Ok, hice las 10 cadenas más una y van aquí. Así, como en forma de S. Algo así. Le pongo silicón líquido y le doy la forma. Así. Ahora, con mucho cuidado, vamos a darle la forma. Así. Así. Que si no, no se veía como el de la caricatura. Así. Y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Midió 27 centímetros de alto. Espero que les guste. Yo no sabía de este personaje. De hecho, hay otro
que parece ser que es algo así también como pero es un cerdo, creo. Pero espero que les guste, que compartan, y una vez voy haciendo más grande la colección de las tortugas ninja para que ya tengas toda la colección completa. Y espero que te guste y que me regales un like, una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Ok? Ya quedó. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye. Este fue a petición de Rita. Espérenme. Reyes. Sí, Rita Reyes. Espero que te haya gustado tu petición. Que tan amable me hiciste un donativo para poderlo hacer. Porque sí te urgía. ¿Sale? Entonces te mando saludos y nos vemos en el siguiente tutorial.